En una galaxia desgarrada por la guerra, donde el caos devora mundos y la desesperación es el pan de cada día, existe un reino que se alza como un faro de esperanza. Ultramar, el legendario dominio de los ultramarines, no es solo un feudo de guerra ni un simple apéndice del imperio, es un modelo de lo que la humanidad podría llegar a ser si su potencial fuera guiado por un líder. Forjado en los días dorados de la Gran Cruzada y fortalecido en las tormentas de la herejía de Horus, Ultramar es la obra maestra de Robert Guilliman. Lo que comenzó como un reino de 500 mundos conoció con admiración y para algunos con recelo como el nuevo imperio, se convirtió en una utopía militar, económica y cultural. Ultramar no es solo un lugar de ciudades brillantes, vastas sierras de cultivo y océanos llenos de vida. Es un reino que respira fuerza, protegido por defensas orbitales impenetrables, flotas siempre vigilantes y una red de tropas de élite que rivalizan con las mejores fuerzas del Astra Militarum. Cada mundo, desde Macrash hasta Tal-Asar, desde Kal hasta Ajax, aportan su propio carácter único a este tejido de orden. Empezamos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia, recordaros darle like y suscribiros, y que si estáis en YouTube ya podéis haceros miembros del canal por tan solo €1, que no es nada. Y así apoyaréis este proyectazo que estamos haciendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de Ultramar. No de los ultramarines, no de Robert Guilliman, simplemente de Ultramar. Esta región en la galaxia, custodiada por los ultramarines, que fue conquistada por Robert Guilliman en su niñez. Vamos a hablar un poco de qué planetas tenemos aquí, vamos a hablar un poco de algunos de ellos individualmente, de Macrash, lógicamente, vamos a hablar un poquito de cómo se gestionan, de las defensas que tienen, un vídeo de estos que os gustan mucho, así que vamos a aprender un poquito más de la región de las más importantes del imperio, así que nada, sin más dilación, vamos a ello. En el vasto océano estelar del imperio, la mayoría de capítulos se limitan a un único baluarte. Ya sea un planeta, una fortaleza monasterio solitaria o un asteroide fortificado, los legendarios ultramarines se alzan como una excepción gloriosa. Su dominio se extiende más allá de los límites comunes, abarcando no menos de 8 sistemas estelares completos, todos orbitando alrededor del orgullo de su linaje, Macrash, su venerado mundo natal. Cada uno de estos mundos, con gobiernos independientes, ejércitos propios y culturas únicas, profesa una lealtad inquebrantable a los ultramarines, una fidelidad tan firme como el propio Adamantium. En la época de la herejía, este vasto y próspero reino resplandecía como un faro de estabilidad en medio del caos, pero algunos murmuran con recelo sobre cómo este capítulo había logrado un dominio tan extraordinario. Lo que podía haber sido catalogado con ambición desmedida bajo los dogmas tradicionales del imperio, fue bajo la vía de incomparable primarca Robert Guilliman, una obra maestra de organización y visión. Estos mundos no cayeron en la decadencia de la industria desmedida como Necromunda o Armagedón. En lugar de ello, florecieron bajo una planificación sabia y virtuosa, convirtiéndose en utopías de orden, donde la virtud era recompensada y la población prosperaba en armonía. Bajo el estandarte de los ultramarines, estos sistemas no solo defienden su territorio, sino que también sostienen un ejército imponente. No se les exige pagar tributos imperiales, pues su capacidad de autogestión y disciplina les permite mantener cientos de regimientos listos para desplegarse a lo largo de la galaxia cuando el deber les llama. Más aún, de estos fértiles mundos surgen los valientes reclutas que aspiran a unirse a las filas de los ultramarines, un honor que llena de orgullo a generaciones enteras. Hace más de 10.000 milenios, en los tiempos de la Gran Cruzada, estos mundos fueron el motor que alimentó a la 13ª Legión. Generaciones de jóvenes guerreros, vastos recursos y suministros fluyeron desde Ultramar hacia las estrellas. Incluso después de la división de las antiguas legiones de los capítulos que hoy conocemos, Ultramar mantuvo este vínculo inquebrantable con su pasado. El lenguaje, la cultura, la arquitectura y los ideales de Guilliman siguen impregnando cada rincón de este reino. Pero no se debe caer en el error de pensar que estos mundos son uniformes. Cada uno posee una identidad singular,
una personalidad que enriquece la diversidad de ultramar, desde los imponentes paisajes de Macrash hasta los vibrantes ecosistemas de sus mundos hermanos. Cada rincón de este reino es un tributo al ingenio humano, guiado por la mano firme de Robot Guilliman. Ultramar está situado en el segmento Ultima, que se encuentra en un rincón al sureste galáctico, una región escasamente poblada pero rica en recursos y cultura. Durante siglos Ultramar permaneció invulnerable, protegido no solo por la estrategia militar de los ultramarines, sino también por la fortaleza de su unión. Incluso cuando las terribles incursiones tiránidas amenazaron sus fronteras, Ultramar no vaciló. Los intrépidos guerreros que osaron desafiar este bastión se encontraron con la ira implacable de los ultramarines, quienes con disciplina y fervor purgaron cualquier amenaza que se atreviera a violar la integridad de su reino. Ultramar es uno de los lugares más estables, felices y mejor gobernados de toda la galaxia, un contraste deslumbrante frente a la dureza de otros dominios imperiales. Su equilibrio ecológico, rara vez visto en el resto del imperio, es un testimonio del genio organizativo del Primarca. Los mundos de Ultramar son ejemplos brillantes de mundos civilizados. Su infraestructura tecnológica y su autosuficiencia en recursos básicos los convierten en baluartes de estabilidad. A través de un comercio próspero, los sistemas intercambian no solo productos esenciales, sino también exquisiteces que deleitan a la élite imperial. Pero su verdadera riqueza radica en su gente. Desde la infancia, los niños de Ultramar son educados en los valores de disciplina, sencillez y sacrificio, formando generaciones de ciudadanos leales y virtuosos, así como una cantera incomparable de reclutas para los legendarios ultramarines. Ahora hablaremos de los planetas más importantes, empezando, como no, por Macrash, el corazón del reino de Guilliman. Este planeta es el mundo natal del Primarca, y es un planeta montañoso de impresionante austeridad, protegido por defensas orbitales impenetrables y vastas redes de fortificaciones polares. En su árido y escarpado terreno, los ultramarines construyeron su bastión, la majestuosa fortaleza de Hera, un monumento al poder y a la gloria del capítulo. Dentro de esta fortaleza, en el corazón del templo gótico de mármol y adamantio, yace el templo del Gran Primarca. Aquí, bajo una bóveda de vidrio multicolor, que es la mayor jamás creada por las manos humanas, es donde se encontraba en éxtasis el Primarca Robot Guilliman. La fortaleza de Hera no solo es el cuartel general de los ultramarines, sino el segundo lugar más sagrado del imperio después del trono dorado de Terra. Alberga el almirantazgo de los ultramarines, el primus signalis del monasterio principal del capítulo. Para los ultramarines, esta fortaleza es más que una base, es un símbolo de su legado y un recordatorio de su deber sagrado hacia el imperio. La población civil en Macrash vive en ciudades que, aunque pequeñas para estandartes galácticos, albergan a decenas de millones de personas en las costas del continente y las islas principales. Estas urbes, impregnadas del espíritu del orden y prosperidad, son un reflejo del sueño de Guilliman, un imperio donde la civilización y el progreso triunfen sobre el caos y la decadencia. Segundo, solo a Macrash en importancia dentro del reino de Ultramar, encontramos Calth, que es un planeta inhóspito y fascinante. Su superficie, una extensión congelada de roca metálica azul, se encuentra bajo el asedio constante de los mortíferos rayos de una estrella azul. Sin atmósfera que lo proteja, Calth parece un páramo estéril, pero en sus profundidades se encuentra el verdadero corazón de su grandeza. Las enormes cavernas subterráneas de Calth son un prodigio de la ingeniería humana. Estas colosales cámaras albergan ciudades enteras con climas internos únicos que sostienen a su población. Aquí, la vida prospera en un equilibrio cuidadosamente mantenido. Los alimentos básicos se producen en cubas nutrientes, suficientes para abastecer a los habitantes, mientras que los lujos naturales como frutas y carnes frescas se importan del vecino Jax. Calth es la piedra angular de la industria de ultramar. Sus astilleros planetarios, situados en la inhóspita superficie carente de aire, son un espectáculo único en el imperio. Desde aquí, se construyen y reparan las flotas que sostienen el comercio y la fuerza militar de todo ultramar. Estos astilleros, protegidos por torres armadas con torpedos de superficie y baterías de plasma, son una fortaleza contra cualquier invasión. En la órbita geosincronizada de Calth flotan estaciones de combate armadas, una línea de defensa que asegura que este mundo forja siga siendo el pilar de la industria de ultramar. Conocido como el Jardín de Ultramar, tenemos Jax, que es el opuesto sereno de Calth.
Su paisaje, verde y fértil, se extiende en vastos campos agrícolas que lo convierten en uno de los mundos más productivos del imperio. Este planeta no solo alimenta ultramar, sino que también es un modelo de cómo un mundo agrícola puede ser gestionado con eficiencia y armonía. La población de Jax es pequeña y reside en 2 ciudades rodeadas de campos y zonas verdes. La ciudad principal, primer aterrizaje, es una fortaleza de adamantium que combina belleza y fuerza, protegida por megaláseres y un destacamento de ultramarines. Esta ciudad es el símbolo de la seguridad y la abundancia del planeta. Jax también es conocido por su avanzado sistema de transporte hidráulico, que conecta sus ciudades y facilita el comercio de su valiosa producción agrícola. Además de ser un mundo agrícola, Jax es un refugio de paz en una galaxia asolada por la guerra. Su tierra fértil y la diligencia de su gente sostienen la visión de Guilliman de un imperio donde la vida pueda prosperar incluso en medio de la locura galáctica. Tal Azar, el mundo océano de ultramar, es un planeta de aguas infinitas. Su superficie está cubierta en un 90% por océanos donde florece una rica biodiversidad marina. Este mundo agrícola extrae su riqueza en los campos de plancton, donde los extensos lechos de algas marinas que no solo alimentan a ultramar, sino también a todo el imperio. Entre sus tesoros culinarios destacan las aletas de los peces luna gigantes, consideradas un manjar digno de los señores de Terra. El único continente de Tasar es Glaudor, que es el hogar de su capital. Este bastión fue escenario de una de las más famosas victorias de los ultramarines, quienes derrotaron una horda orca poco después de la herejía de Horus. La hazaña se convirtió en leyenda, cimentando a Tal Azar como un símbolo de la resistencia y la valentía de ultramar. La mayoría de la población de Tal Azar vive en las dispersas islas rocosas que salpican sus vastos océanos. Aunque modestas en números, estas comunidades son fundamentales para la economía y cultura del planeta, perpetuando la conexión entre el mar y los ultramarines. En el corazón del reino de ultramar, orbitando en un delicado equilibrio gravitacional, se encuentran los 3 mundos: Quintarn, Terentus y Masali. Este trío de planetas agrícolas es una maravilla tanto por su fertilidad como por su improbable existencia. Extensas llanuras fértiles cubren sus superficies salpicadas por vastas granjas que alimentan no solo a ultramar, sino a otros sectores del imperio. Las granjas están equipadas con avanzados condensadores de agua que extraen humedad del aire para mantener las reservas subterráneas. Las ciudades de los 3 mundos, rodeadas de bóvedas protectoras, son famosas por sus parques y jardines exuberantes que contrastan con la funcionalidad típica del imperio. Estos planetas esconden un misterio. Los 3 mundos, girando en armonía sobre un centro de gravedad común, desafían las leyes de la propia naturaleza. Algunos miembros de la propia Inquisición han especulado que estas esferas podrían ser creaciones artificiales de una raza Xenos ya extinta, dejando tras de sí un legado que sigue alimentando al imperio. Pramdium, llamado la joya de ultramar. Su ecosistema albergaba una de las mayores diversidades biológicas de la galaxia, un espectáculo de vida y color que atrajo a colonos desde Macrash poco después de la herejía de Horus. Grandes alojamientos de caza construidos por las élites de ultramar se alzaban entre sus vastas selvas y llanuras, testigos de un planeta que combinaba naturaleza pristina con civilización. Pero la gloria de Pramdium no duraría. Durante la primera guerra tiránida, las flotas enjambre tiránidas arrasaron el planeta, transformándolo en una esfera estéril. Su diversidad biológica, sus paisajes deslumbrantes y su vida vibrante fueron consumidos por las voraces hordas Xenos. Ahora, Pramdium es un recordatorio sombrío de la capacidad destructiva que tienen los enemigos del imperio. Spandor, el último mundo colonizado de ultramar, es un planeta que guarda su propio relato de supervivencia y descubrimiento. En la era de los conflictos, una flotilla de comerciantes fue arrastrada a este planeta por la tormenta de disformidad y quedó allí varada. A pesar de las adversidades, lograron establecer una presencia que más tarde sería reforzada por colonos provenientes de Macrash. Spandor se caracteriza por sus 2 inmensos continentes. El este, una reserva natural protegida, es hogar de una rica fauna salvaje, mientras que el continente del oeste, escasamente habitado, se encuentra salpicado por pequeñas comunidades y asentamientos. Este mundo boscoso, con su historia de resistencia y su conexión con la naturaleza, es un pilar adicional al ecosistema equilibrado que tiene ultramar.
Ultramar, también conocida como los 500 mundos, un nombre que evoca tanto admiración como recelo, pues algunos los llamaron con osadía herética el nuevo imperio. Antes de la herejía de Horus, Ultramar no solo era un modelo de organización, sino también una superpotencia estelar. Su núcleo, Macrash, gobernaba sobre los feudos como Saramanth, Connor, Ocluda e Iax, cada uno desempeñando un papel vital en el equilibrio del reino. Incluso Calth, antes de su devastación durante la traición de los portadores de la palabra, se perfilaba para convertirse en un feudo propio debido a su inigualable producción industrial. La administración de este vasto dominio recaía en los tetrarcas, gobernadores designados por el visionario primarca Robert Guilliman. Estos individuos, en muchos casos capitanes de los ultramarines o incluso señores del capítulo, gobernaban con una autoridad similar a la de los gobernantes de sectores imperiales que surgieron tras las reformas de Guilliman. Los tetrarcas elegían además a un gobernante militar, un campeón del emperador y un guardia de honor para supervisar sus regiones. Así, la disciplina y el orden se mantenían a lo largo del reino, forjando una estabilidad sin precedentes en una galaxia marcada por el caos. Tras la herejía de Horus, en las reformas lideradas por Guilliman durante su mandato como comandante general del imperio, los 500 mundos fueron divididos. Muchos fueron entregados a sus capítulos sucesores de los ultramarines o se les permitió la autonomía. Guilliman, consciente de los peligros que llevó la herejía, creyó prudente evitar que los marines espaciales se convirtieran en una casta gobernante sobre los mortales. Pero los ultramarines mantuvieron el control de los sistemas estelares centrales de ultramar, abarcando 11 sistemas leales que compartían con Macrash una herencia cultural y arquitectónica común. Durante 10 milenios, esta estructura política definió el reino, con Ultramar brillando como un modelo de civilización y autogobierno en medio de una galaxia plagada de guerras. En el año 12 del milenio 42, tras el regreso de Guilliman durante la Cruzada Indomitus, el primarca reconoció un error en las drásticas reducciones territoriales que Ultramar había sufrido tras la herejía. Con un fervor renovado, restableció el Consejo Tetrarca y nombró nuevos gobernantes, incluidos el capitán Decimus Felix y el primer capitán Severus Hageman, con el mandato de recuperar los antiguos territorios de los 500 mundos. Este esfuerzo no fue solo un acto político, sino una necesidad estratégica frente a las amenazas emergentes, como las guerras de la plaga y la proximidad de las estrellas de la plaga. Para entonces, Ultramar había recuperado aproximadamente 3/4 partes de su tamaño original, una hazaña de organización y militar sin igual. No todos los antiguos mundos de Ultramar aceptaron el regreso de Guilliman sin cuestionamientos. Durante la batalla de Raukos, el capitán Uriel Ventris informó al primarca que algunos gobernadores planetarios se negaban a reconocer su autoridad, alegando la inexistencia de pruebas sobre los antiguos tratados que los unía a Ultramar. Algunos incluso afirmaban que tal relación nunca había existido. La respuesta de Guilliman fue tan implacable como previsible. La humanidad siempre buscará excusas para la desunión, pero en última instancia se someterán a la autoridad de Ultramar, o serán destruidos. Así, bajo el liderazgo del Reino de Ultramar, que sigue continuando su expansión enfrentándose a toda rebelión, como las amenazas externas, con la resolución propia de una fuerza divina. A lo largo de los milenios, Ultramar ha sido mucho más que un feudo de ultramarines, ha sido un faro de estabilidad y una visión para el imperio de cómo debía ser. La población de Ultramar vive en ciudades prósperas rodeadas de vastas tierras de cultivos y océanos llenos de vida. Cada planeta es autosuficiente en materias primas y alimentos, y el comercio entre los mundos es dinámico, con cada uno especializado en productos y manjares únicos. Este equilibrio perfecto, tanto social como ecológico, contrasta marcadamente con los páramos tóxicos y mundos industriales devastados que dominan el resto del imperio. No es de extrañar que Ultramar despierte envidia entre los gobernadores de sistemas y señores planetarios que solo pueden soñar con un orden tan ejemplar. A pesar de su prosperidad, Ultramar no baja la guardia. No en los sectores más fortificados del imperio, cada mundo está protegido por redes impenetrables de defensas orbitales y estaciones de batalla, mientras que la flota de defensa de Ultramar patrulla constantemente, lista para interceptar incursiones piratas y repeler invasiones enemigas. Además, cada planeta mantiene sus propios regimientos de tropas, conocidas como la Auxiliar de Ultramar, soldados mortales cuyo entrenamiento y equipamiento rivalizan con los mejores regimientos del Astra Militarum.
6 enormes fortalezas estelares, lideradas por la monumental Galatan, vigilan las rutas de navegación y posiciones estratégicas claves. Estas fortalezas, protegidas por escudos de vacío y armadas con suficiente potencia de fuego para destruir lunas enteras, son baluartes inexpugnables contra cualquier amenaza externa. Pero las repetidas invasiones del caos han obligado a Ultramar a reforzar aún más sus defensas. Desde la invasión de Ultramar y la 13ª Cruzada Negra hasta las devastadoras Guerras de la Plaga, el reino ha soportado embates incesantes. A pesar de ello, Ultramar no solo ha resistido, sino que ha prosperado bajo el liderazgo del Primarca restaurado. Conscientes de las amenazas provenientes de las estrellas de plaga, tomó medidas decisivas. 8 capítulos primaris de marines espaciales, forjados a partir de su propia semilla genética durante la fundación última, fueron establecidos permanentemente en la región. Cada capítulo recibió un mundo natal de Ultramar, expandiendo aún más el poder militar en esta región. Junto a los legendarios ultramarines y las valientes guadañas del emperador, el reino de Ultramar ahora cuenta con 10.000 guerreros descendientes directos de Guilliman, listos para defender cada rincón de su dominio. Este ejército, combinado con las fortalezas estelares, la flota de defensa y la auxiliar de Ultramar, aseguran que este bastión de orden y civilización permanezca inquebrantable frente a las fuerzas de la oscuridad. Ya que en este universo plagado de desesperación, Ultramar sigue siendo un faro de esperanza, el recordatorio del legado eterno de Robb Guilliman y de lo que la humanidad puede alcanzar cuando se une bajo un liderazgo firme y visionario. Y con esto terminamos el vídeo sobre Ultramar. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado, haber conocido un poquito más sobre esta amplia región de las más importantes del Imperio, cuna de ultramarines y cuna del primarca Robb Guilliman, un paraíso comparado con otras regiones del Imperio, sin duda alguna. Yo, si pudiera ir fuera de lejos de Ultramar, intentaría ir allí y establecerme ahí, en plan inmigrante ilegal, sin remordimientos. Nada, chicos, espero que hayáis disfrutado este vídeo y nos vemos en próximos. Un abrazo muy fuerte.